Muy buenos días, feos y feas, pero también muy buenos días a los super feos y a las super feas. Vamos a explicar las tareas de Science de esta semana, ¿vale? Vamos a ver, esta semana en Science vamos a trabajar la clasificación de los seres vivos, pero hay varias formas de clasificar a los seres vivos atendiendo a diferentes características de los mismos. Vamos a trabajar dos formas de clasificación de los seres vivos. La primera es por los reinos de los seres vivos, que son cinco, y la siguiente es según la estructura de los seres vivos. Vamos con la primera. Todas las actividades las tenéis en el PDF Science Week 7, clasificación de seres vivos, ¿vale? Entonces, si abrimos este documento PDF, vemos la tarea uno, que es la clasificación taxonómica, como he dicho, la de los reinos, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer en esta actividad? Tenemos que ver un par de vídeos o leer este artículo. Yo os recomiendo que os veáis el primer vídeo. Que necesitan más información, veas el segundo. Que necesitan más información, leer el artículo. Si quieres leerlo los tres, ver los dos vídeos y leer el artículo, también perfecto. Y completar esta tabla con información sobre el reino vegetal, animal, fungi, monera y protista. ¿Qué tenemos que decir de cada reino? Tenemos que poner ejemplos de especies. Ejemplo de una especie del reino animal, me puedes decir fácilmente el perro. Ponme varios ejemplos de estas especies. Me tienes que decir el número de células, la nutrición de las especies de estos reinos y la reproducción. Para responder estos tres apartados, dejo aquí explicado una serie de palabrejas que tenemos que conocer. La primera, en número de células, tenemos que decir si son organismos unicelulares o pluricelulares. ¿Qué son organismos unicelulares? Pues que están formados por una sola célula. ¿Qué son organismos pluricelulares? Pues organismos que están formados por más de una célula, como nosotros las personas, por ejemplo. Luego, tenemos que completar también la nutrición, cómo es la nutrición de las especies de estos reinos. Para ello, tenemos que saber qué significa la palabra autótrofo y qué significa la palabra heterótrofo, ¿vale? ¿Qué son organismos autótrofos? Son organismos que tienen la capacidad de fabricar, de elaborar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas. Eso es, sustancias que no están vivas, como puede ser el agua, como puede ser el aire, como puede ser una piedra, ¿vale? Hemos estado trabajando las plantas, que aquí ya os dejo una pista de la fotosíntesis. Luego tenemos que saber qué es la palabra heterótrofo. Estos son organismos que no tienen la capacidad de fabricar su propio alimento a partir de sustancias que no están vivas. Como no tienen esa capacidad, ¿qué tienen que hacer? Comerse a otros alimentos, comerse a otros seres vivos. Eso es lo que les sirve de alimento. ¿Vale? Y por último, tenemos que completar cómo es la reproducción de las especies de estos reinos. Para ello tenemos que controlar los términos reproducción sexual y reproducción asexual. ¿Vale? ¿Qué es la reproducción sexual? Pues es la forma de reproducción en la que necesitas una célula masculina y otra célula femenina para crear un nuevo organismo, ¿vale? O por ejemplo, todas las personas, ¿no? Necesitamos una célula masculina y otra célula femenina para tener descendencia. ¿Qué es reproducción asexual? Es la forma de reproducción en la que no necesitas células del macho y la hembra. Se lleva a cabo por un solo progenitor. Por ejemplo, hay organismos que se reproducen mediante la división de una sola célula. Tenemos una sola célula y esa célula se divide en dos y ya se ha reproducido. ¿Vale? Eso es lo que tendríamos que hacer en la tarea número uno. Ahora, vamos a ver la tarea número 2. Aquí vamos a trabajar la clasificación de seres vivos según su morfología y según si son vertebrados e invertebrados. Para eso tenemos aquí un par de vídeos que tenemos que ver y luego completar la actividad 2, 3 y 4.
En la actividad número 1 tenemos que decir, te dice que completes estas frases. Los animales vertebrados tienen algo que los hace ser vertebrados. Los animales invertebrados no tienen algo que los hacen ser invertebrados, ¿vale? Luego tenemos que completar este mapa conceptual con los grupos de animales que podemos encontrar dentro de los vertebrados y los grupos de animales que podemos encontrar dentro de los invertebrados, ¿vale? Al ver estos vídeos, yo creo que no vais a tener ningún problema con detectar cuáles son estos grupos. Y por último, la actividad 4, tenemos que decir un ejemplo mínimo de animal que podemos encontrar dentro de cada uno de estos grupos, ¿vale? Pongo un ejemplo. Dentro del grupo de los mamíferos, de los vertebrados, los perros, ¿vale? Y esas serían todas las actividades obligatorias para esta semana. Yo creo que como mucho en una hora esto lo tenéis completado. Ahora voy a explicar las tareas extras de ampliación que creo que se quedan muy interesantes y si os apetece os recomiendo que las hagáis. La actividad 1 vamos a hablar de los ligres y los tigones. Pero ¿es esto, profe, una palabra que te acabas de inventar? ¿No? Y aquí os hago una pequeña explicación. Mirad, hablamos de las especies. Decimos que una especie se refiere al conjunto, a la población de unos individuos que tienen características en común y muy importante que se pueden reproducir entre ellos y tener descendencia que también se pueda reproducir. Con las personas, pues tenemos entre personas tenemos obviamente muchas características en común y además podemos juntarnos y tener hijos que se pueden juntar entre ellos y también tener hijos. Eso nos hace pertenecer a la misma especie. Pero ¿se pueden cruzar seres vivos de diferentes especies? Pues para eso quiero que eches un vistazo a este vídeo en el que te hablan del cruce de leones y tigres. ¿Vale? No sé si alguna vez habéis oído hablar de eso. Pues si cruzas un león con un tigre, te puede salir un ligre o te puede salir un tigón. Así que echadles un vistacito y me respondéis a estas preguntas. Y por último, en la actividad número 2 hablamos de animales híbridos. Para eso quiero que leáis este artículo. Ya digo que es un poquito largo, pero creo que es muy interesante. Y respondáis a estas dos preguntas. La primera, te pregunto, ¿por qué los animales híbridos suelen ser infértiles? ¿Vale? Suelen no poder tener descendencia. Y la segunda, te pido que reflexiones sobre si te parece bien que se junten, que se crucen animales de diferentes especies, porque muchas veces el cruce de estas especies no se da de manera natural, de manera espontánea en la naturaleza, sino que son cruces que hacen los humanos. Y muchas veces, pues, a lo mejor por algunos motivos un poquito egoístas. Entonces, bueno, yo te pido que reflexiones, ¿vale? Y nada, chicos, chicas, estas serían las actividades de esta semana. Como siempre, espero que os gusten y si hay alguna duda, yo estoy echándole un vistacito a los comentarios, ¿vale? Un abrazo, guapos y guapas.